Muy buenas compañeros, mi nombre es Jesús Vergara y voy a compartir con ustedes los adelantos de mi protocolo de investigación en el doctorado en Ciencias de la Educación. Mi propuesta se titula Educación Sexual Integral, Retos y Perspectivas en Sociedades Latinoamericanas Modernas y Democráticas. Cuando nosotros hablamos de educación sexual integral, estamos hablando de la necesidad de poner de relieve los derechos de niños, niñas y adolescentes en su afectividad, en su sexualidad. Y esto tiene mucho que ver con no solamente las políticas y las legislaciones de cada país, sino también con voluntades. Es decir, la educación sexual integral pasa desde la normatividad hasta los aspectos pedagógicos que tendría cada institución. Dentro de la normatividad existe una flexibilidad, una autonomía institucional que les permite a cada escuela modelar su proyecto de educación sexual. Sin embargo, nos estamos dando cuenta que no están siendo suficientes o no están siendo eficaces los proyectos de educación sexual. Así pues, tanto la UNESCO como las normatividades de cada uno de los países de Latinoamérica y del Caribe y muchos estudios nos muestran cuáles son las teorías que debemos tener en cuenta, las acciones que tenemos que tener en cuenta, los derechos que debemos tener en cuenta a la hora de diseñar un proyecto de educación sexual integral. Los retos siguen siendo desde lo contextual, es decir, podemos tener unos marcos referenciales muy bien estructurados, pero puede que esos marcos referenciales no ataquen las realidades sociales, culturales, que necesitan ser abordadas precisamente desde las instituciones educativas. Así pues, surge esta pregunta de investigación: ¿cómo diseñar una propuesta de educación sexual integral que reúne en torno a su planificación, ejecución, seguimiento y evaluación a la familia y sus libertades, la escuela y sus obligaciones, que responde a los desafíos y retos de la Latinoamérica moderna? Esta investigación se circunscribe a la línea de políticas públicas y entornos educativos. Así pues, la metodología que vamos a empezar a utilizar es una metodología cualitativa con un diseño metodológico de investigación de acción participativa, ¿no? El supuesto de investigación es que la educación sexual integral debe reunir para su diseño, ejecución y evaluación a los actores socioculturales, esto quiere decir a la familia y a la escuela, para responder a los retos y desafíos de los países latinoamericanos en la modernidad. Es decir, no basta con los lineamientos normativos, doctrinales, teóricos, sino que necesitamos que sea una construcción, la participación precisamente de toda la comunidad. Así pues, las categorías conceptuales o de definiciones que necesitamos abordar en esta investigación será educación integral, educación sexual integral, la deconstrucción y todo lo que tiene que ver con los supuestos de educación, ¿no? Asimismo, la formulación de proyectos y programas de educación sexual integral. Dentro del marco teórico tenemos el abordaje de las teorías constructivistas desarrollistas, pues en estas se encuentra enmarcada la posibilidad de crear nuevas rutas o programas de educación sexual integral a partir de los postulados de Vygotsky, de Erikson, de Freud, de Piaget, de Maslow, de Jung, de Bandura, así como las teorías educativas modernas que se circunscriben a la necesidad de un pensamiento cosmopolita, pero también de la edificación de unos mínimos en cuanto a una eticidad y a una defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, esta discusión, este diálogo entre lo local, lo global, lo particular y lo general tiene que llevarnos hacia la reflexión frente a una educación sexual integral que sea profundamente contextualizada, pero que a la vez responda a los retos del mundo contemporáneo. Así pues, dentro de los conceptos que son necesarios recalcar esta educación integral, entendida pues todos los procesos, no solamente cognitivos, sino también afectivos que se dan en los diferentes espacios sociales, en la familia, en la escuela, en
la iglesia, en diferentes espacios, porque todo esto debe construir la educación sexual integral, ¿no? Asimismo, la sexualidad también tiene que ser analizada, puesto que la emergencia de discursos, de ideologías, de pensamientos disruptivos con tradiciones inclusive conservadoras también tienen que estar al interior de la discusión para la formulación de una educación sexual integral y obviamente el concepto de educación sexual integral que será la columna vertebral de esta investigación. Dentro del marco referencial aquí hay algunas citas que nos van a mostrar proyectos que se han venido dando, discusiones que se han tenido frente a la formulación de educación sexual integral. Si nosotros verdaderamente queremos avanzar en la formulación de proyectos de educación sexual integral, es total y absolutamente necesario que hagamos una revisión ya no solamente de las teorías que se ha escrito bastante, sino de cómo bajamos estas teorías y estas normatividades a los campos contextuales, es decir, a cada una de las instituciones educativas, que se gesten unas rutas para poder elaborar proyectos, programas de educación sexual integral que respondan a las necesidades de cada una de las instituciones, ¿no? Y precisamente para todo esto nos han ayudado este tipo de asignaturas para aterrizar nuestro proyecto de investigación. Muchísimas gracias, les comparto las referencias bibliográficas, estoy atento a sus indicaciones, aportes y correcciones. Muchas gracias, compañeros.